Muchos años ya, afortunadamente. El tiempo se pasa muy rápido. Yo estuve formando parte de una iglesia que le llaman sobrenatural. No es una iglesia, es una secta, ¿no? Una pequeña ahí congregación que fue creciendo en número. Que hagan de cuenta que es como que sacan lo peor del pentecostalismo, todo lo que se aleja del pentecostalismo en épocas recientes del cristianismo bíblico, de las enseñanzas, de la tradición, ajá, y se desvían por este tipo de cosas como el Espíritu Santo les llama y etc. Y empiezan a confundirse y empiezan a hacer prácticas que poco o nada tienen que ver con el Evangelio, ¿no? Entonces, en aquella época, yo salí de ello gracias obviamente, la meditación, el dudar de las creencias de ese tiempo. Y también recuerdo mucho haber encontrado con predicaciones. En una de esas ocasiones, escuché al pastor que ahora vamos a ver. Se me hizo demasiado violento en aquella ocasión que lo escuché. Honestamente, hace mucho que no escucho nada de este pastor. Me gustaría ponerlo ahora para ir platicando con ustedes acerca de él. Su nombre es Arzu, Pastor Arzu. Les comparto pantalla. Ya estoy cansado, estoy llegando 50 años de estar en este camino del Evangelio. Y estoy mirando a la iglesia. Esa forma, la música, ¿no? Ya entras en el drama por completo. Pero me parece que va a decir unas cosas interesantes. Lo primero es, me hace la postura del hermano, ¿no? El pastor. Regañar. Yo sí sería, yo creo que yo estando ahí estaría así, ¿no? Bien firmecito. A lo mejor hasta atrás para que no me vaya a ver y me regañe. De ayer, de los 60, 70, 80, que cantaban de la misma manera que ahora. Y digo, Señor, ¿cómo creerle a estos? Si los malditos que se desviaron detrás de los encuentros de 12 y pastor, si tú eres uno, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, hijito mío? Decían que recibían el Espíritu, que oraban por enfermos, y vinieron los maldecidos encuentros de 12, y negaron la fe que tenían antes. Pero vamos a ver que Dios dice. Ajá, entonces acá algo importante, ¿no? Pongamos en el contexto lo que habla de los encuentros G12, todos estos movimientos como al estilo de Cash Luna y todo ello, ¿no? De gente que se cae de espaldas y etc. y que empiezan a hablar en lenguas. Entonces, un punto importante de lo que habla es que después de esos encuentros niegan la fe que tenían en el pasado. Yo sí recuerdo que hablé esto con algunas personas grandes, porque yo en aquel entonces tenía unos 15, 10, no es cierto, tenía más, tenía entre 19 y 20 años. Sí, 19 y 20 años. Cuando eso pasa, le comento a una persona ya adulta y le digo, oye, pues fíjate que escuché que pues estas cosas no son de muy recientes, ¿no? Y me lo confirmó, tal cual. Personas que hoy en día son ancianas, mira, en estas épocas, danzaban dentro de la iglesia o sea, no eran danzas normales, ¿no? Eran como que estaban poseídos, tomaban gente. Hay una señora que dijo haber estado poseída en 2 ocasiones, entonces son cosas que a mí me empezaron a orillar al agnosticismo. ¿No? Obviamente, pues ese proceso de agnosticismo me llevó muchos años. Yo era un joven, o sea, no quiero hablar bien de mí, pero mm, yo estaba muy metido en mi papel como creyente. Era no sé cuánto tiempo pasaba orando, ayunando y etc. Sigamos escuchando a Arzu. Reprendiste a los malditos que se debían. Y voy a usar la palabra maldito. Hágase un favor. Si no ha leído la Biblia, al lo menos 3 veces en toda su vida, desde Génesis al Apocalipsis, cállese la boca.
Yo creo que esa está muy chistosa, ¿no? No, no, quiero poner que no estoy burlándome del pastor, simplemente pues lo escucho, obviamente pues su forma de predicar no se me hace correcta, pero creo que es un papel que sí se necesitó en su momento, de esas personas que fueron radicales, ya hace una década, en su lucha contra el pentecostalismo, am, que ya había cambiado completamente su liturgia, su manera de creer y de ser, por meramente situaciones de sus experiencias, ¿no? Ya era una creencia basada en experiencias, en si recibes o no recibes milagros, si sientes o no sientes algo en ti, si hablas o no hablas en lengua, si te caes o no te caes para atrás, etc., ¿no? Y por ejemplo, él usa la palabra maldito y está diciendo, es que mira, si tú no has leído ni 3 veces la Biblia, cállate, no sabes, ¿no? Por algo lo hace, ¿no? Por algo llevas 50 años ahí. Síganlo escuchando. ¡Cállese la boca! Dios dijo que una casa dividida no va a prevalecer. La iglesia está dividida, hermanos. Hablemos verdad y justicia. La iglesia está dividida. Porque usted le sigue diciendo hermanos a los encuentros. Entonces Satanás es tu tata igual que ellos. Fuerte, ¿no? Am, ¿Cómo lo podemos llamar a esto de los encuentros para que sea un lenguaje global? Pues tómelo como esto, ¿no? De gente que recibe visiones y vive en un mundo, en otro performance, ¿no? No en otro mundo, pero sí en otra forma de comprender el evangelio. Pues yo lo voy a decir tal cual, es peligroso. Peligroso a mí, que era una persona que estaba muy adentrada en el camino, me terminó destruyendo esa experiencia. Am, lo llama, ¿sabes qué? Los cristianos o el pueblo evangélico está dividido. Ok, sí está dividido. Y no es la división que aluye los apologistas católicos de Internet como este señor José Plasencia diciendo que es porque existen más de 30.000 sectas, ¿no? O denominaciones cristianas, sino que a lo que se refiere es, ok, podemos tener ciertas diferencias dogmáticas, pero al final del día nos une nuestros principios evangélicos. El problema es cuando este tipo ya de cosmovisiones se adentran en la iglesia y se adaptan a ella. Entonces él dice, ustedes le siguen llamando hermanos a los encuentristas, entonces padre es el diablo igual que ellos. ¡Basta ya! ¿Son hermanos o no son hermanos? Si dices que son hermanos, tu padre es el diablo igual a ellos. Levántate y te largas de aquí, por el amor de Dios, vete de aquí. Lárgate de aquí. Fuera de aquí, Satanás. Si los de los encuentros son tus hermanos, Satanás es tu papá. No me digas hermano a mí, por favor. Hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Venirse a una logia secreta, a un campamento, no es la voluntad de Dios. Mire, Pagar. interesantísimo, lo llamó logia secreta. Ajá, sí, porque eso es lo que hacían los de los encuentros, se iban eran como un tipo de retiros que se iban y tenían ahí sus experiencias. Para escuchar esas boberías, no es la voluntad de Dios. Entonces no pueden ser mis hermanos. Y si son tuyos, hay hipocresía. Porque les dices hermanos y atrás estás hablando mal de ellos, hipócrita. Esa es doctrina de demonios. Léalo En eso sí está acertado, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en esa hipocresía de a pesar de que no estamos de acuerdo con las cosas? Y es que véase que entre hipocresía y el respeto. Por ejemplo, a mí me sucede que esta secta de la que yo les hablo está vigente, está vigente. Cuando yo voy al estado de Hidalgo me encuentro a las personas que todavía creen en eso, ¿no? Pero pues yo ya estoy en una madurez más, pues, ya soy un adulto, ¿no? Ya no soy aquel joven
saliendo de su adolescencia que se puso en contra. Yo fui un Martín Lutero de mi adolescencia, ¿no? Antepuse mi creencia en Dios, mi firmeza en Dios, porque no me quería alejar de ahí. Y expliqué por qué motivos es que estaba mal esa creencia en esas entidades espirituales a las que esta gente invocaba. Pero a pesar de ello, yo hoy por hoy los saludo, los puedo pasar a su templo. De hecho, una vez lo hice hace no mucho. Pasé ahí, les prestamos unos cables, por ahí unas cosillas que iban a tener un evento. Entonces, a pesar de eso, pues yo hice buenos amigos ahí, ¿no? Hice compañía. A pesar de que hay personas ahí que estoy seguro que me detestan, que de repente me escriben en contenido que yo hago, como que tratando de expresar sus sentimientos, ¿no? Pero a pesar de eso, pues yo no caigo en eso. Sin embargo, sí quiero diferenciar entre la hipocresía y la educación. Lo que yo hago es tener educación y obviamente pues si alguien me quiere hablar en un diálogo pacífico, lo hago. Lo acepto sin problema. Continuemos viendo el video. Primera de Timoteo 4. Que dice que por la muchedumbre de hipócritas, los demonios iban a hacer nido en la iglesia. Y los demonios ya tienen nido en la iglesia. Ya lo tienen. Hay pastores aquí que no están pegando ni sangrando la espada, porque son muy dulces, hermano. Anda a sembrar repollo, hermano. Si los amigos la bailan, no es música cristiana. Si la bailan, está hablando de música cristiana. Ajá. A ver, dijo, si los amigos la bailan, no es música cristiana. Ahí sí no estoy tan de acuerdo con él. A pesar de esto, miren, a pesar de que yo salí de iglesias de ese tipo, de una pequeña denominación de ese tipo, am, sí recuerdo eso que hacían en esa iglesia, se ponían a bailar literal, no, y en un desorden horrible, espantoso, y yo era músico ahí, una cosa fea. Hoy por hoy, pues de la música que hacemos, no diría que es música que no es para bailar, porque somos unas cumbias, ¿no? Yo no te diría eso, porque yo mismo a veces cuando ya terminé de producir y la pongo y me echo mis pasitos, ¿no? Entonces no puedo decir que estoy en desacuerdo en que la música cristiana no se pueda bailar, porque tal cual es el concepto. ¿Qué tal si estás tan gozoso que te quieres aventar tus pasos? Lo que yo creo es que se refiere a algo más específico, de un baile dentro de la iglesia, ¿no? Donde empiezan a hacer ya su show, un performance un poquito feo, ya no tan tolerable. Usted viene llegando al evangelio, yo estoy saliendo, ya son 50 años. Y lo que estoy viendo dentro de la iglesia es lo que la escritura dice, que en los últimos tiempos se van a apartar de la fe. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que como no creyeron la verdad, Dios les va a mandar la mentira. Y ante el Señor divino digo esta noche, la iglesia evangélica, ya hay doctrinas de demonio dentro de ellas. Y se arrodilla para decir la verdad, ¿no? Ya hay doctrina de demonios dentro de ella. Yo vayamos por testigo, ya hay doctrina de demonio dentro de la iglesia. Ya lo hay. Ya lo hay. Ya hay. Ya hay. Un día el Señor tuvo que decir, mi casa la han hecho cueva de ladrones. Escucha esto. Dice la palabra que Dios mandó un poder engañoso. Ya está en la iglesia. Ya está en la iglesia. Y la nuera de Elí parió antes de tiempo cuando tomaron el arca, dijo, y acabó diciendo, la gloria ha sido traspasada. Y en esta hora la gloria ha sido traspasada. El creyente ha despreciado la cruz, no la que andan los católicos, sino que digo, el sacrificio con muerte. Le gusta un evangelio barato, bonito, que todos lo aplauden y les gusta. Ese no es el evangelio de Cristo. Todos murieron, todos fueron masaqueados, perseguidos, asesinados. Ahí hasta esa parte le voy a decir, soy honesto.
Es real, es real. No que esté completamente de acuerdo con lo que dice el pastor Arzu, pero es real. El camino de Jesús es eso, es sufrimiento, es cuando te pones a pensar en todo lo que tuvieron que padecer los primeros cristianos, que el fundamento de la base del evangelio fuera cimentada, ya hasta nuestra época, pensar en todo lo que hoy somos, obviamente, pues no puedes comparar aquellas épocas con nuestros tiempos actuales. Sin embargo, sí pensémosle en eso, en el sufrimiento, ¿no? ¿Cuántas personas predican de... A ver, aquí quiero compartirles algo. Yo creo que voy a finalizar este pequeño video hasta acá para no hacerla tan pesada. Am, Me compartía esto una hermana, me decía que había un hombre ciego en una comunidad que se llama San Andrés, allá en el estado de Hidalgo. Y a este hombre le habían prometido muchos religiosos iba a sanar. Entonces iba uno de una iglesia, oraba, otro, y llegó un hombre a decirle que en tales fechas iba a sanar y el hombre no sanó. Esas son las consecuencias de ese tipo de evangelio. Y el pastor Arzu dice, no, les gusta un evangelio light, un evangelio bonito y aplaudible. No es el evangelio. Creyentes de verdad, ninguno sobrevivió, a todos los mataron. Bueno, obviamente ninguno iba a sobrevivir porque han pasado más de 2000 años. Am, es bello volver a recordar algunas de las cosas que pasé en aquel momento, en el sentido de que tengo la oportunidad de volver a ver esas convicciones, volver a ahora regresando otra vez al buen camino del Señor, a volver a evaluarlas y volver a sentirme en su firmeza y en su camino. Digamos, siempre confiando en Él.